llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Hemos titulado la columna de hoy Del borde del precipicio a la esperanza. Y ese título no es retórico. A mi modo de ver, sintetiza el camino que hemos recorrido desde Las PASO hace apenas 2 meses hasta el domingo pasado. Un camino que seguimos, como los oyentes saben, desde el primer momento, intentando pensar con la cabeza fría, lo que nos hacía ser modestamente optimistas, por un lado, mientras por otro el temor a equivocarnos en la apreciación de la ola que representaba Milei, de la magnitud de esa ola, nos abrumaba, nos atemorizaba, en una situación nacional que evidentemente era dramática. El país estaba muy cascoteado. Bueno, yo estoy haciendo esta columna porque razones personales me van a impedir estar este sábado en comunicación con la radio el miércoles a la tarde. Y bueno, permítanme decir con un cierto orgullo que 6 días después de Las PASO, en la columna que hicimos el 19 de agosto, poníamos en duda la creencia generalizada entre muchos opinólogos de que el pueblo tendía a incrementar el caudal del ganador, y entonces Milei tenía asegurada la victoria en las elecciones de octubre. Nosotros no pensábamos lo mismo por las características del fenómeno de Milei. El hecho de que fuera sobre todo expresión de un estado de malestar colectivo muy acentuado, pero que al mismo tiempo Milei enarbolara una serie de promesas o de ideas que no tenían correspondencia con su público. Nos llamaba mucho la atención y considerábamos que eso era una fragilidad en el caudal de Milei, que la gente que lo había votado al mismo tiempo rechazara muchas de sus planteos, de sus propuestas más reconocidas, y que de ninguna manera estuviese de acuerdo con cosas como terminar con la salud pública, terminar con la educación gratuita, y menos aún con locuras tales como la venta de niños, la venta de órganos y otras cosas desquiciadas que planteaba este personaje. Desde ese momento en adelante empezamos a señalar en sucesivas columnas, por un lado, la reacción que nos parecía que se estaba produciendo en ciertas franjas de la población. Hicimos una columna el 26 de agosto que se titulaba justamente Zozobra y reacción, señalando la conjunción entre ese estado de zozobra que en sectores importantes de la sociedad estaba produciendo la posibilidad de que Milei llegara al poder, y una reacción molecular que nos parecía advertir tendiente a cerrarle el camino. A su vez,
habíamos visto en las PASO la derrota del candidato que hoy por hoy es claramente el candidato más competitivo que tenía Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta, para otorgarle la victoria a una figura llena de debilidades, de incoherencias, de incapacidad de comunicar claramente sus ideas, y es que, en parte porque carecía de ellas, y el hecho de que al mismo tiempo el triunfo relativo de Milei en las PASO la había dejado a Patricia Bullrich en una situación que en esas columnas calificábamos nosotros de encerrona, porque para competir con Milei debía disfrazarse de halcón, digamos, subrayar sus rasgos de odio, digamos, y el carácter represivo y regresivo de sus posiciones, y al mismo tiempo eso la colocaba en una situación en la cual ponía en riesgo el respaldo de los sectores más moderados de Juntos por el Cambio, particularmente los radicales, que ya se advertía en ese momento que, para usar una expresión habitual hoy, les hacía ruido el perfil de Bullrich. Pero toda esa situación que nos permitía, como digo, tener un relativo optimismo, un moderado optimismo, en función de la falta de calidad o de las características semipsicóticas de los personajes que teníamos que enfrentar en las elecciones, con el candidato del campo nacional y popular, al mismo tiempo no lograban tranquilizarnos, como no lograban tranquilizar prácticamente a nadie, esos accesos de optimismo, por el hecho de que teníamos conciencia de que el país había padecido una serie de calamidades objetivas que no se podían objetivamente considerar el fruto de malas políticas, porque una de ellas era el peso de la deuda externa contraída por Macri, otra el hecho de que a esa situación de una herencia fatídica por parte del gobierno de Alberto Fernández le había seguido la pandemia. Teníamos después la guerra de Ucrania con los fenómenos que generó, digamos, a escala global y que repercutieron sobre el país. Y además teníamos en el año que estamos transitando una de las peores sequías que recuerda el país. Con cierta razón, Alberto Fernández llegó a decir en algún momento que a su gobierno lo único que le había faltado es que llegaran los marcianos. Ahora bien, políticamente, toda esa situación quizás podría haber sido enfrentada en muchas mejores condiciones por el gobierno si este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández o la coalición que lo llevó al poder, hubiera contado con una fuerte unidad interna, con capacidad comunicacional, algo que impidiera que sus enemigos oligárquicos usaran las desgracias que estábamos atravesando para achacarle culpas que muchas veces no eran propias. En el caso de la pandemia, es claro que el gobierno había hecho una buena gestión, aunque después
empañar el prestigio que había logrado con cosas como el cumpleaños de Fabiola y el vacunatorio VIP, que la prensa oligárquica destacó, como destaca siempre, digamos, las falencias del campo nacional y popular, silenciando en cambio las trapisondas de Rodríguez Larreta con las vacunas, o las fiestitas del propio titular de la Cava y de la doctora Carrió, que son fiestitas que nadie recuerda ya. También hubo vacunatorios VIP en gobiernos provinciales y en el gobierno de la Cava que la prensa trató de disimular, porque bueno, pues se trata de favorecer a sus representantes en el campo de la política. Ahora bien, después vimos, y estoy haciendo una especie de recorrido por las columnas que fuimos haciendo, después vimos cómo todo eso podía llegar a configurar, a reconfigurar el panorama político del país. Algo que justamente en el día de hoy, con la implosión de Juntos por el Cambio, que todo el país ha visto por los canales de televisión, la decisión de Macri y de Bullrich de apoyar a Milei, el rechazo tajante del Comité Nacional de la UCR a semejante actitud, la declaración de presidencia por parte de la coalición cívica, todo lo que augura que prácticamente a Juntos por el Cambio solo le falta ser, digamos, colocado dentro del féretro. Todo eso muestra que cuando avisorábamos la posibilidad de que todo este proceso generara una nueva configuración política más próxima a lo que Massa estaba insinuando como la constitución de un gobierno de unidad nacional, era una posibilidad. Más adelante, muy poco más adelante, el 9 de septiembre, estábamos celebrando en la radio la derogación del impuesto a las ganancias a la clase trabajadora como un indicador que creo que importa subrayar de que el ministro de Economía y candidato estaba haciendo una lectura adecuada de las necesidades políticas del momento y de las cosas que motivaban la pérdida del vínculo entre el movimiento nacional o sus capas dirigentes y las bases sociales del campo nacional, y que estaba dispuesto a llevar adelante políticas que alteraran drásticamente esa situación. Una de esas medidas indudablemente ha sido la derogación, primero las modificaciones y luego la transformación en ley para dar una confirmación de que no se trataba de una medida de oportunismo electoral, sino de una concepción, la transformación en ley de una situación, de una derogación final del impuesto al salario, la medida de devolución del IVA a los sectores más postergados, y una serie de indicadores de que a pesar de la situación dramática en que se encuentra el actual gobierno, de asfixia económica, de carencia de divisas para sostener el ritmo industrial y demás, estaba sosteniendo una orientación concorde con los intereses nacionales y las necesidades y apetencias del pueblo argentino, de sus trabajadores, de su sistema de industrias pyme, y de la proyección internacional del país
y la preservación de los vínculos internacionales que le van a permitir a la Argentina, cuando salgamos de la coyuntura, como es muy probable que hayamos salido el año que viene, retomar una senda de desarrollo nacional, de reindustrialización y de crecimiento fenomenal de nuestras exportaciones. Bueno, todo eso se ha ido concretando en este tiempo, y aunque ver el desarrollo no terminaba de disuadirnos de que las cosas estaban bien y había que perder el miedo, digamos, el miedo no nos abandonaba. Bueno, nos abandonó definitivamente el domingo pasado cuando vimos los resultados, vimos la catástrofe de Juntos por el Cambio, vimos la paralización de los votos obtenidos por Milei, incluso con un relativo retroceso, minúsculo, pero retroceso al fin respecto a las cifras que había obtenido en las PASO, y empezó a visorarse una nueva situación que por supuesto no está resuelta. Tenemos que seguir militando y esclareciendo cuáles son los términos de lo que está en juego para lograr el 19 de noviembre un triunfo categórico del campo nacional, pero la verdad es que no podemos dejar de registrar que hay ya una cantidad de signos de que estamos en la buena senda, y podemos esperar, si no se cometen errores que en este momento no son previsibles, vamos a tener en el balotaje un resultado ampliamente favorable para las fuerzas nacionales. Bueno, eso es lo que yo quería transmitir en esta columna. Nos veremos el sábado siguiente para retomar el análisis de estas cuestiones. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino.